Bien, estamos con lo que yo di a llamar el otro evangelio. Sabemos que no hay otro evangelio. Pablo lo dice, Pablo dice, bueno, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay gente, hay personas que pervierten la buena noticia, que pervierten el hecho de el mensaje de Jesucristo, y entonces a eso Pablo lo llama el otro evangelio, pero no es que haya otro, sino que está tergiversado. Pablo dice inclusive que cualquiera que predique otro evangelio sea maldito, con términos más duros imposibles. Dice, sea maldito. Y el que escucha y el que cree ese evangelio, por ende, también va a estar en una situación de maldición. Por eso Pablo dice, desechalos, huí de ahí, corre de ahí, no prestes tus oídos a eso. Entonces, el domingo pasado pudimos ver el evangelio de la felicidad, ese evangelio en donde nosotros como seres humanos buscamos la felicidad por encima de todo. Y entonces hacemos una gimnasia bíblica, una gimnasia espiritual para tratar de que Dios se acomode, para que Él sea mi felicidad. Y entonces ahí pervierto la palabra, pervierto el evangelio para que Dios sea más como el genio de la lámpara que el Dios supremo. Por eso antes de la muerte apareció la mentira, antes de la mentira estaba el mentiroso, y créanme que no ha dejado de trabajar. El mentiroso sigue trabajando, sigue conociéndonos, tiene más años en esta tierra que cualquiera de nosotros, y entonces conoce cuáles son las intenciones de nuestro corazón, qué es lo que nosotros deseamos. Y él, como Dios de este mundo, intenta satisfacer eso para que nosotros podamos estar atrapados en sus mentiras, como lo hizo con los primeros habitantes en la tierra. Y hoy nos vamos a detener en esta pregunta, ¿no? O en esta duda. eh, yo creo que solo él puede hacer esto, ¿no? Decir, hacer una pregunta, pero escondiendo una duda. Entonces, Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Ah, a ver si pesco algo con esta pregunta, ¿no? En otras versiones dice, con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol. Y entonces de esa manera, en esa conversación, él se iba a dar cuenta dónde estaba la grieta y ahí poder caer con todo y negar la verdad. Y nos dimos cuenta, o él se dio cuenta, que lo que buscaba esta pareja era plenitud, belleza e iluminación. Plenitud, belleza e iluminación. Sí, la plenitud de ser como Dios, la belleza de poder comer esa única fruta que no podían comer, y la iluminación, poder alcanzar el conocimiento de Dios. Entonces, estaba todo condensado en estas tres uh, cosas que Él le ofreció. Y no ha cambiado. Han cambiado los tiempos, se han modernizado, nos hemos modernizado, todo está mucho más uh, con tecnología, pero la mentira sigue siendo la misma. La mentira más vieja del mundo es Dios no es bueno y Él está escondiendo de vos la plenitud, la belleza y la iluminación. Eh, Esa es la mentira con artículo. Y aparece de distintas maneras. Hoy vamos a pensar en esto. Es la primera vez en el paraíso que aparece la palabra de Dios desafiada. La primera vez. Es la primera vez que alguien culpó a otro, la primera vez que alguien dijo una mentira, la primera vez que alguien interpreta la palabra de Dios de una manera diferente. Es la primera vez que empiezan a hablar incoherencias. Empezaron a hablar incoherentemente, no, la mujer que vos me diste, no, la serpiente, de alguna manera echándole la culpa a Dios de que su creación es la que nos lleva
a desobedecer. Y esta es una máxima que yo quiero que ustedes la piensen, la mediten, para ver si es cierto. Y si es cierto, ustedes la puedan tener como un norte. El que controla el corazón, controla la comunicación. La batalla es por el corazón. Nosotros en el cara a cara vivimos desde el corazón. Yo intento no predicarle a tu cerebro. Yo intento predicarle a tu corazón. No me interesa cambiar tu cerebro, me interesa cambiar tu corazón. Porque de ahí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, y si nosotros tenemos un corazón controlado, un corazón guardado, de la abundancia de ese corazón va a hablar la boca. O sea, la comunicación va a ser el arma. En el caso nuestro como creyentes, va a ser un arma poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, para poder penetrar en los lugares más difíciles con la palabra. Pero esa palabra tiene que estar en el corazón. Entonces, el que controle el corazón, controla la comunicación. Y entonces la batalla es por el corazón. Si el corazón está controlado por las redes sociales, yo sé que todos usamos redes sociales, no estoy demonizando las redes sociales, no estoy diciendo tiren las computadoras, apaguen las computadoras, tiren los celulares, solo úsenlo para... No estoy diciendo eso, solo que seamos inteligentes para ver a lo que nos exponemos y todo aquello que nos expongamos y que venga en contra de la verdad establecida de Dios es una mentira. Entonces, las redes sociales van a intentar controlar nuestro corazón para que yo pueda encontrar la plenitud, la belleza y la iluminación en otras cosas que no sean en Dios. Va a tratar de atrapar todos mis sentidos para que yo pueda desviar y venga camuflado de alguna manera con la misma pregunta, con que Dios dice esto, pero mira esto. Sí, Dios dice, pero mira esto, concéntrate en esto, fíjate esto, fíjate los resultados que tiene esto, no podés dejar esto de lado. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a ser autómatas, enajenados, tenemos que, el corazón ha sido cautivado por otra cosa y está rehén. Y Dios nos ha llamado a libertad. Mantengámonos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estemos atados otra vez a otro yugo. No nos esclavicemos ni con cosas de hombres ni con cosas de tecnología. Pero sin embargo, si mi corazón está centrado en el trono, del trono yo voy a recibir esa luz. No voy a recibir otra cosa que no sea la verdad. No, es más, no puedo recibir otra cosa, porque Dios no puede darme otra cosa fuera de lo que Él es en sí mismo y en su naturaleza. ¿Y Dios nos va a dar qué? La verdad. Entonces, cuando dependo de Él para conocer la verdad, ¿qué creen? Yo voy a empezar a hablar, voy a empezar a comunicar lo que es plenitud, belleza e iluminación. Esto es básicamente lo que pasaba antes de la rebelión de Adán y Eva. Conocían lo bueno y lo malo de parte de Dios. No necesitaban un árbol, no necesitaban de ellos mismos. Necesitaban de Dios, que es el autor de todas las cosas. Él caminaba con ellos y les mostraba todo. Hoy nosotros tenemos lo mismo de distinta manera. Tenemos que apagar un poco la carne, tenemos que y buscar esa verdad. Y podemos caminar con Él. Y nos vamos a dar cuenta si estamos atrapados por lo que hablamos. La abundancia del corazón muestra, perdón, lo que habla la boca muestra lo que hay abundancia en el corazón.
Y entonces de esa manera nosotros podemos reflexionar nosotros mismos. No necesitamos de nadie que nos diga si estamos en Dios o no. Tenemos que escucharnos y saber dónde está nuestro corazón. Hoy vamos a ver el Evangelio de la relatividad. Para la física, la relatividad es fantástico. ¿Sí? Einstein descubrió lo de la relatividad. No me pidan que los explique porque no entiendo nada. Es más, creo que todavía la debo física. Entonces, fíjense, el Evangelio de la relatividad. ¿Relatividad en cuanto a qué? En cuanto a la verdad. Hay una historia, es una historia hinduista, budista, muy antigua, en la que ha penetrado todos los círculos y se usa mucho para la filosofía. Pero esta parábola o esta historia relata la historia de 6 sabios. Estos 6 sabios son ciegos frente a un animal que nunca han conocido. Y entonces estas personas ciegas empiezan a palpar al animal. Y entonces, como nunca habían conocido un animal de este tamaño y de estas características, uno toca lo que es la trompa y dice, es una serpiente. El otro ciego toca lo que es el marfil, lo que son los colmillos, dice, no, esto es una lanza. Hay otro que toca la oreja y dice, no, esto es un abanico de tamaño familiar. Otro toca la pata del elefante y dice, no, esto es una columna. Alguien toca la parte de la piel de lo que es el elefante y dice, no, esto es una pared. Por último, alguien toca la cola y dice, acá indudablemente esto es una soga, no hay otra cosa. ¿Qué quiere mostrar esta parábola? ¿Qué quiere determinar? Porque los ciegos después, reunidos, empiezan a discutir, empiezan a pelear para ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Entonces, esta parábola lo que nos dice es que todos tuvieron parte de la verdad. Y esa es la sociedad en que vivimos, que todos creemos que tenemos parte de la verdad. Y la verdad es relativa a lo que vos tocas y a tu información. Pero se necesitó que viniera un sabio en las mismas condiciones que esto, pero que vea, que tuviera la vista. Y entonces al ver le dijo, no, señores, esto es un elefante. Tuvo que venir alguien de afuera con la información correcta, con la información completa. Lo mismo pasa un poco en nuestros días. Nosotros con tanta información que tenemos, con tanta información, con tantos ciegos, sabios ciegos que andan por ahí dándonos, qué sé yo, tengo redes sociales, miro, y de repente hay 50 tipos que me dicen cómo tengo que desayunar para adelgazar. 50 recetas distintas. 50, ¿quién tiene la verdad? O de repente hay 50 tipos que me dicen qué tengo que hacer con el dinero, y hay otros que me dicen qué tengo que hacer con mi futuro, y hay otros que me dicen qué tengo que hacer con el auto, qué tengo que hacer con esto, con lo otro, con aquello. Y está bien, pero lo más triste es que hay la misma cantidad de personas que me dicen lo que tengo que hacer con Dios. Y como es un camino más corto, a veces tendemos a ir a ese camino y escuchar lo que otro pensó, porque si tiene facilidad de palabra o si tiene la capacidad de poder engatusarnos con su verdad, la compramos. Y no va a faltar el que tiene, se viste con una sábana o tiene voz y tiene tono zen, así que muy, este lo voy a escuchar porque y te diga, todo es relativo. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría en esa persona! ¡Cuánta sabiduría! Nada, minga, cero sabiduría. La verdad, no
es relativa. La gloria de Dios debe ser el mayor bien posible. Lo voy a repetir esto en cada una de las clases que veamos con esto porque quiero que se meta en nosotros, que sea un razonamiento espiritual, meditado y que podamos entender esto. La gloria debe ser el mayor bien posible. ¿Por qué? Porque es el último estamento, es el último lugar, es el clímax a donde llegó Jesús, la glorificación. No hay algo más allá. Dame la gloria con que tuve contigo antes de la fundación del mundo. No le está pidiendo otra cosa. Le está pidiendo la gloria como lo máximo. Entonces la gloria debe ser el mayor bien posible. Y si la gloria de Dios es el mayor bien posible, entonces encontramos que la verdad en la revelación y la proclamación de esa gloria. Encontramos la verdad con artículo, no verdades, sino la verdad la vamos a encontrar en la revelación y en la proclamación de esa gloria, porque es el mayor bien posible. Espero que me estén siguiendo. Entonces, si no hay nada más grande en la existencia que su gloria, podemos concluir que nada puede brindarnos la verdad fuera de esa gloria. No hay nada verdadero fuera de esa máximo bien posible. Y entonces tenemos, por tanto, nosotros todos, ¿quiénes? Todos. Obviamente le está hablando en la iglesia y este mensaje de esta mañana básicamente es para la iglesia, no es para inconversos. Lo que estoy hablando hoy es para gente que ya ha sido redimida, que tiene Espíritu Santo y que puede entender que no son que con el equipamiento natural no se pueden entender estas cosas, sino que tiene que ser con equipamiento espiritual. Entonces, por tanto, nosotros todos, mirando, ya no somos ciegos, pero ¿qué tenemos que ver? Cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces ahí somos transformados y ahí las mentiras van cayendo. ¿Sí? Vamos siendo transformados de gloria en gloria. La gloria que tuvimos ayer ya no sirve para hoy, a no ser que tu esposa se llame Gloria, esa sí todavía sirve, pero la gloria, gloria que recibimos del Señor ayer es como la gracia, ya está, ya fue, la gracia de ayer no me sirve para hoy, yo necesito su gracia. Entonces, se va transformando en la imagen. Es como ese sabio que veía y les dijo, esto es un elefante, muchachos. No es un abanico, no es una columna, no es una soga, no es nada de eso. Es un elefante. Ah, ok, ahora sí tengo la imagen y puedo entender las distintas partes. Y el Espíritu del Señor, sí, es el que va cambiando. Ahora, la gloria de Dios, también podemos ir a tientas. A veces podemos tratar de entender la gloria de Dios con el equipamiento natural, cosa que no se puede, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor. Fíjense, estamos hablando de otro evangelio, este es el evangelio, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Las buenas noticias o la buena noticia de que Cristo está en gloria, de que Cristo ha sido glorificado como Rey y sumo sacerdote para siempre. Esa es la imagen de Dios. Ese es el elefante. Y nosotros podemos en distintos estudios decir, no, pero lo más importante es la liberación, no, lo más importante es ir al instituto bíblico, no, lo más importante es congregarse, no, lo más importante es ir a las misiones, lo más importante es el evangelismo, y podemos ir tocando distintas verdades, pero la verdad es que Cristo está en gloria. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. ¿Alguien quiere saber cuál es la imagen de Dios?
es Cristo en gloria, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Cómo? Como Señor. Acuérdense, Jesucristo llegó a ser Señor una vez que estuvo glorificado como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo. Cuesta conseguir predicaciones de Jesucristo. Cuesta conseguir enseñanzas que me muestren a Jesucristo de esta manera. ¿Por qué? Porque hay enseñanzas y hay predicaciones que todavía me siguen mostrando que yo puedo encontrar la belleza en mí mismo, que yo puedo encontrar la plenitud en mí mismo. ¿Y cuál me falta? Belleza, plenitud y me falta uno. Iluminación. Gracias, Marina. Y la iluminación. ¿Sí? Y entonces todavía me la creo de que lo puedo alcanzar. Otra vez estoy comiendo de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, yo tengo que ir más allá de ese árbol y tengo que ir a la fuente de ese árbol, al que tiene el conocimiento del bien y del mal y que me lo va a mostrar. Porque Él es el camino, no es un camino. Él es la verdad. No es que en Él hay verdades. Él es la verdad. Y Él es la vida. ¿Qué vida? La vida espiritual. La vida a la que murieron Adán y Eva, la vida espiritual. No hay vida espiritual fuera de Jesús. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos a nivel espiritual está en una persona y esa persona es Jesucristo. La verdad absoluta. Yo sé que esto es difícil de hablarlo. Esto, no sé, cuando uno dice que uno tiene la verdad, suena muy pedante. Suena muy, claro. Se los digo porque de alguna manera era lo que yo pensaba con los cristianos antes de que Cristo cambiara mi corazón. Yo decía, ¿pero qué? ¿Ustedes solos tienen la verdad? ¿Qué tenés el 1-800? Jesús contesta. Le decía yo a los que me predicaban. ¿Qué? Porque yo escuchaba que decía, no, hablé Dios, Dios me habló, Dios me dijo. Y dice, ¿qué tenés vos? El 1-800, Dios te habla. ¿Qué onda? Tenés la verdad absoluta. Entonces suena muy pedante, pero es la verdad. Hay una verdad y hay una verdad que es absoluta y está solo en Él. Y esa era la misma actitud que tuvo Pilato. Pilato le dice, ¿qué eres? ¿Eres un rey entonces? Y Jesús le dice, tú dices que soy un rey. Nací para esto y he venido al mundo para esto. ¿Para qué, Jesús? ¿Para qué viniste al mundo? ¿Para qué has nacido? Para dar testimonio de qué? De la verdad. Todos los que son de la verdad escuchan mi voz. Y ahí entonces salió Pilato, que su segundo nombre es Eduardo, que es la verdad, bien filosófico, ¿no? Ay, no, pero bueno, ¿qué es la verdad? Y la tenía enfrente de sus ojos, porque aquel que es de la verdad escucha su voz. Pilato no era de la verdad, no podía escuchar la voz de la verdad. Acá me voy a poner el traje de maestro, por un segundo me saco el de predicador. La palabra siempre está conectada con la verdad. Esto es algo que nosotros hemos visto, pero es para recordar. La palabra en hebreo, para palabra, es dabar. Dabar es dinámica, es sustancia, es calidad, es la realidad, es la sustancia. Por eso en la palabra, cuando alguien bendice a alguien y le dice, no, yo ya lo bendije a él, no te puedo dar la bendición a vos. Pero, ¿cómo? Porque en el hebreo la palabra tiene sustancia, es algo. Entonces es ese dabar. Pero en griego es el logos. Y es un mensaje ordenado, organizado, pensado. Es el mensaje. Y Jesucristo es tanto la realidad como el mensaje. Es la esencia como el pensamiento de Dios. Entonces, la palabra es la creencia. Cuando nosotros creemos, a ver, lo voy a leer mejor. Creencia es la función del corazón. Esto ya lo vamos a ver.
Con el corazón se cree. La creencia es una función del corazón. Fe es la palabra revelada de Dios. Acuérdense, el que es de la verdad escucha su palabra. ¿Y de dónde viene la fe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Cristo. Entonces, fe es la palabra revelada de Dios que nuestro corazón, al ser iluminado, ha aceptado como la verdad. Pero no es un concepto, no es una idea, sino que es una persona. Y esa persona es Jesús, el Cristo. Entonces, la palabra nunca puede estar divorciada de la verdad, si es de Dios, porque Dios no puede decir mentira. Entonces, la palabra para verdad es amuná, amán, es lo que está firme, es algo que está firme, es algo que no puede ser movido, es algo que en lo que podés confiar totalmente. Por eso de ahí también deriva la palabra amén, como que cuando alguien dice algo vos decís amén, como que clavás eso, como que le pones una estaca, eso que dijiste es una verdad, ¡pum! Lo afirmo, ¿sí? Es algo fluido que continúa, pero que es firme. Entonces, algo interesante. Las primeras palabras ministeriales de Jesús, como segundo Adán, fueron 3 veces decir, escrito está, al adversario, al calumniador. 3 veces les dijo, escrito está. Y al final de su ministerio, Jesús, sus últimas palabras, lo hemos visto en el capítulo 17 cuando lo estudiamos, también hace referencia 3 veces a la palabra. Porque las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Palabras, corazón receptivo, corazón nuevo, acepta la palabra, escucha la palabra y cree. Cuando eso cree, eso es verdad, eso es fe. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Esto es una ley, ¿no? La palabra y el mundo no se llevan muy bien. Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y esto es importante. Santifícalos, hacelos diferente, apartalos en tu verdad, le dice Jesús al Padre. Apartalos en tu verdad. Y acá viene la definición. ¿Qué es la verdad? Se preguntó Pilato. ¿Qué es la verdad? Bueno, acá tenés lo que es la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, tenemos la verdad absoluta. Fíjense, acá les voy a dar una batería de versículos. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No puede estar divorciada el espíritu de la verdad. No puedo estar en el espíritu de Dios adorando en falsedad, en mentira. Pero para conocer esa verdad necesito conocer al que es verdadero y al que tiene la fuente de la verdad. Si no, no puedo adorarlo. ¿Y de qué manera lo voy a adorar? ¿En la carne? No, lo tengo que adorar en el espíritu porque Él está en espíritu. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Esto no es un concepto, sino una persona. Conoceréis la verdad. Conoceréis, porque Él es la verdad. Y este es el capítulo 8, que algún día tenemos que estudiarlo. Está, pero impregnado de lo que es verdad y de lo que pasa con la verdad a aquellos que están creyendo que tienen la verdad. Ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en qué? En la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, está en su negocio, habla de lo que él es, porque es mentiroso y no solo mentiroso, es el padre de mentira.
Es el fabricante de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En todo este pasaje lo que estamos viendo, fíjense qué interesante es pensar en este capítulo 8. Viene Jesús, se les presenta a estos fariseos que están hablando, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los fariseos empiezan, pero ¿cómo? Vos con 30 años conociste a Abraham. No te creemos, vos estás endemoniado, vamos a apedrearlo. Pero si nos ponemos a pensar, en ese momento, Jesús era la plenitud del tiempo como Mesías, como lo que ellos estaban esperando. Jesús lo que está haciendo es interpretándole los hechos que ellos parecían conocer y que decían que creían. Pero Jesús era la plenitud en ese momento para ellos. Era la belleza del cumplimiento de cada promesa de la Torá. Ellos tenían devoción por ese libro. Y ahí estaba enfrente de ellos la belleza del cumplimiento de cada promesa. Y era la iluminación de todo el concepto del Mesías que ellos estaban esperando. Sin embargo, ellos estaban buscando la plenitud, la belleza y la iluminación en otro lado, en la religión, en sus propios hechos, en querer hacer para Dios, en querer aparentar, en querer otra vez la mentira de siempre, y esta vez en el círculo religioso de los judíos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, nosotros tenemos ese espíritu de verdad y haremos muy bien en chequear todo lo que llegue a nuestros oídos y preguntarle si es correcto dejar entrar ese tema, esa declaración, esa idea, esa creencia en nuestros corazones. Si Él no da el permiso, desechémoslo, no le permitamos entrar. Entonces, tenemos en primer lugar la verdad absoluta, que solo la vamos a encontrar en Él, pero también hay una verdad relativa. Esa la creamos nosotros, ¿sí? La verdad de Dios no es relativa. Tu verdad sí es relativa y mi verdad también lo es. Solo hay una verdad y es una persona, está sentada en el trono, tiene pelos en las patas y se llama Jesús. Precaución. Fijémonos en esta otra historia en donde Jesús, volviéndose a Pedro, le dice, quítate delante de mí, Satanás. Me eres, ¿qué cosa? Tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está la otra característica de la mentira, ¿no? Primero, Pedro tira la declaración más gloriosa, tú eres el Hijo de Dios viviente. Muy bien, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien. Ahora, acto seguido, vuelve y le reconviene a Jesucristo de que no vaya a la cruz, que eso de estar hablando de que iba a morir. Entonces Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué es un adversario Pablo en este momento? Perdón, Pablo no, Pedro. ¿Por qué es un adversario? Esa es la palabra Satanás. ¿Por qué es un adversario? Porque está poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Traducido, esta escena, en mi opinión, en mi verdad relativa, en mi opinión, que quiero escuchar después de ustedes qué piensan de todo esto. Más o menos Jesús le está diciendo, ¿querés que parezca que se trata de nuestra relación, pero estás preocupado por vos mismo, Pedro? Estás preocupado por lo que va a pasar con vos.
¿Qué va a pasar con tu función? ¿Qué va a pasar con tu fama? ¿Qué va a pasar con que la gente nos vea, con los milagros? ¿Qué va a pasar? ¿Estás preocupado por eso? No estás preocupado por mí. ¿Ven cómo está disfrazado? Pero Jesús, así, al vuelo lo acaso. Estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres, no en la de Dios. A veces, vestido con un traje de virtud, ponemos la mira en nuestras cosas. Es lo que está haciendo Pedro. Pedro está poniendo la mira en sus cosas. Mirá, fíjate, no sé si esto que estás hablando será tan conveniente. Pedro perdió la centralidad de Jesús, desvió su mirada y ahora se transformó en acusador o en adversario, porque si Jesús vino para algo era para morir. Desde que nació, la única misión que tenía Jesús era morir. Entonces, que alguien se le interponga en el camino, como, mira, no sería necesario, es un adversario. Aunque lo puedas adornar con buena retórica. No, mirá, señor, no sería bueno que, no, lo arreglamos a veces, hacemos ese arreglo de palabras para que parezca muy espiritual, pero si en el fondo no tiene a Cristo como centro, es quizás una mentira con 99% de verdad o una verdad con 1% de mentira, que son las peores, son las más difíciles de detectar. Aprendemos a hacer gimnasia bíblica para obtener, para mantener, ¿qué cosa? El poder, la fama, la salud, el dinero, los beneficios. Pero básicamente, si nos ponemos a pensar, eso es autoprotección del yo. Diversas manifestaciones, con diversos collares, pero el mismo perro. Y entonces hacemos gimnasias en la oración y hacemos gimnasia para poder acomodar todo para que mi vida no cambie. Pero en realidad no estamos buscando la gloria de Cristo. Y podemos hacer parecer que lo que estoy buscando es eso. Nos engañamos a nosotros mismos más seguido de lo que queremos reconocer. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde dice el necio que no hay Dios? ¿En su mente? En su corazón. ¿Por qué lo dice? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El ateo no siempre es un necio en su mente, pero siempre es un necio en su corazón. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, no está muy lejos, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y acá viene una ley, un fractal, algo que nosotros tenemos que establecer firme en nuestras mentes. Con el corazón se cree, no se cree con la mente. Con el corazón se cree, la mente quiere razonarlo, la mente quiere, pero ¿por qué será tan así? Pero solamente con creer. Bueno, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa, por eso yo soy tan hincha con ustedes, de que hablemos, no por el hecho de que quiero escucharlos. Bueno, sonó mal eso, pero sí quiero escucharlos, pero ustedes me entienden lo que quise decir. Quiero escuchar mucho más a su corazón hablar, a su corazón escribir cosas verdaderas. Entonces, conforme las van diciendo, se va afirmando, se crean esos vínculos neuronales que necesitan establecerse en nuestras vidas. ¿Y cómo? Hablándolo, 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 confesando lo que estamos diciendo, hablándolo. Y entonces el corazón se va renovando. La verdad absoluta está solo en Él. La verdad relativa la tenemos yo, tú, Él, nosotros, vosotros y ellos. Pero ahora
Me voy a enfocar solamente en la verdad expresada, cómo se expresa esa verdad. Y si tienen una Biblia a mano, porque va a aparecer muy chiquito en la pantalla quizás, por una cuestión del PowerPoint, no puedo hacer a veces letras muy grandes si es un texto. Vamos a estar en Segunda de Timoteo. La segunda epístola de Pablo a Timoteo, ahí es donde vamos a mirar un poquito y por cuestiones de la pantalla quizás ustedes no puedan ver todo. Y a mí me interesa ver todo el pasaje. Es más, deberíamos ver todo el capítulo, pero ya es demasiado. Entonces, si entendemos que la segunda epístola a Timoteo es la epístola de Pablo con sus pensamientos más altos, con sus pensamientos ya últimos, con sus pensamientos librados de cualquier tipo de atadura con la tierra, le está dando a Timoteo los consejos últimos. O sea, no hay, no hay verdad más grande que aquel que lo está diciendo en sus últimos momentos de vida. El versículo 14 del capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice así: recuérdales esto. Le está hablando a Timoteo, que era pastor de la iglesia, entonces le está diciendo qué tiene que hacer con la gente que está a cargo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan por palabras. Fíjense, la palabra, y acá dice palabras, palabras plurales, lo cual para nada aprovecha, sino que es ¿para qué es? Perdición. Acá voy a tener que entrar un poquito en el griego, una palabra muy difícil que no sé si la van a entender. La palabra en griego es catástrofe. Perdición es catástrofe. Me encantó. Digo, ¿por qué no le dejaron catástrofe? Si, o sea, andan ahí peleando por palabras y puntos de vista. Es una catástrofe entre hermanos. Y ese es el objetivo del enemigo. Que nosotros nos perdamos en eso y no veamos el bosque, sino que estemos viendo los arbolitos. Entonces es una catástrofe, dice lo que el objetivo del enemigo es tirar abajo. Catástrofe, trofe, tirar abajo algo, tener por debajo algo que merece estar en alto. Procura, con diligencia, o sea, pone todo tu armamento en esto. Presentarte a Dios. O sea, antes era delante del Señor. Ahora, presentate a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras, dice, la palabra, singular. ¿La palabra de qué? De verdad. De dónde viene entonces la palabra verdad? De aquel que es verdadero, de aquel que es la verdad. Entonces, la verdad en su presencia como obrero. Nadie se presenta delante de Dios como pastor, como maestro, como apóstol, como profeta, no, como obrero. Acá estoy, Señor. Tengo que dar esta palabra, tengo que entender esta palabra, tengo que incorporar esta palabra como un obrero. No tiene que ver el título de obrero dentro de la iglesia, por el amor de Dios. Eso es un título que se dio mucho después. No nos enfoquemos en eso, sino como alguien que está trabajando en entender a Dios, como un obrero. 16. Dice, evita profanas y vanas palabrerías. Acá, profano tiene que ver con el umbral de una casa. El umbral de una casa, el escalón que hay antes de entrar en una casa, que todo lo pisan, llegó a eso. Profano es eso, algo que merece ser pisado. O sea, que es todo lo contrario a lo santo. Profano, santo. Entonces, evita las palabras y las vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, a creer menos. Y su palabra carcomerá como gangrena. Acá estamos viendo. Primera exhortación es huir de esto, de esta actitud. La ilustración es la gangrena.
¿sí? Cuando el cuerpo se va pudriendo y hay que empezar a cortarlo, te agarró gangrena en la mano, bueno, te quedaste sin mano, agarró el brazo, te quedaste sin brazo, te agarró la pierna, te quedaste sin pierna. El cuerpo de Cristo, cuando entra la gangrena, es un gran problema. ¿Y por dónde viene? Viene por estas palabras, vanas palabrerías. Todo lo que no es gloria de Dios es vana gloria, vana palabrería. Y acá da dos ejemplos con nombre y apellido, bueno, nombre solo, pero está claro. Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, dos hermanos de la congregación, dos siervos de la congregación, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo prestamos oído a esto? Lo más parecido a la apostasía. Es un pequeño, una pequeña escena de lo que vendría a ser una gran apostasía. Esto está pasando en un círculo muy chico, pero está ocurriendo. Y Meneo y Fileto dice, no, no, ya ocurrió la resurrección, o sea, ya estamos, ya pasó. Y aquellos que están nuevitos están escuchando y entonces el efecto es el error. Entonces, huir de estas cosas, la ilustración es gangrena y el efecto de no huir de esto es el error. Yo quiero que ustedes, por eso voy despacio, quiero que no salgan del contexto del que estamos hablando, de que estamos hablando la palabra de verdad, de no apartarse la palabra de verdad. Pues si no, si sacamos un texto del contexto, podemos hacer cualquiera. Versículo 19. El fundamento de Dios está firme. ¿Qué era verdad? Firmeza. El fundamento de Dios está firme. ¿De qué está hablando? De la palabra. Entonces el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En este caso, la iniquidad es empezar a hablar vanas palabrerías, hablar cosas profanas, dentro de la iglesia sobre todo. Después vamos a hacer un apartado para estos dos pasajes, pero porque es muy importante. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Otra vez, santificado. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificados, útil para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene la verdad, tiene la palabra correcta, se presentó delante de Dios, está aprobado por Dios con esa palabra. Y ahora entonces es útil en el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Por qué? Porque tiene la palabra correcta. No es como Himeneo y Fileto. Entonces ahora viene otra vez. Exhortación, huir, desechar. ¿Qué cosa? Huye también de las pasiones juveniles. Algunos dirán, esto siempre lo encaramos para el lado sexual, ¿no? Huye de las pasiones juveniles y todo sexual. Pero el contexto no está hablando de eso. Y está bien, podemos incluir que cuando sos joven tenés todo alborotado las hormonas y bueno, tenés las pasiones a full. Ya cuando te vas poniendo viejo, las pasiones juveniles no hay problema. Ahora, también una de las pasiones juveniles es querer tener razón. Discutir. Cualquiera que haya sido adolescente o haya tenido adolescentes, me va a dar, Sofía pone, no, no, ya no sos adolescente, Sofía, pero el hecho de discutir y de tener la razón. Huye de esas pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
Entonces, ¿por qué un corazón limpio? Porque se han limpiado de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Las cosas que hicieron Himeneo y Fileto. ¿Qué hicieron Himeneo y Fileto? Empezaron con vanas palabrerías y empezaron a hablar, se apartaron de la verdad y empezaban a decir cosas que no tenían que decir. Bien, desecha las cuestiones necias e insensatas, desecha. Ven, huir, desechar, no está mal. Que digamos, a este no lo escucho más, de este nunca más, acá no me siento, en esta mesa no me siento a comer porque acá lo único que se sirve es basura. Y ahora la verdad en presencia de otros, o sea, como siervo, como alguien que está sirviendo al Señor, porque, explicación, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no está para pelear, sino amable para quién, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, esta parte me falta a mí como, con mansedumbre corrija, ¿no? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, cambio de cabeza, cambio de pensamientos, para conocer la verdad, para que cambien su forma de pensar a la forma de pensar de Dios y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos y están haciendo la voluntad de él. ¿De quién? Del diablo. Entonces, la voluntad de Dios. Ahora, enfoquémonos un poquito en esto porque yo sé que yo lo he interpretado mal mucho tiempo. O sea, no es que lo he interpretado mal, copié y pegué. Lo que interpretaban otros lo tomaba yo y lo repetía. Pero si nosotros nos ponemos a pensar en este texto, en este pasaje, y entramos un poquito acá en esto de los utensilios honrosos, instrumentos para honra, fíjense, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así también. Acá es donde tenemos que ir agregando cosas, no para destruir la palabra, sino tratando de entrar en el pensamiento de Pablo. La gran casa de Dios, que es la iglesia, no solamente hay fieles creyentes genuinos, que son utensilios o vasijas para honra, sino que dentro de la gran casa de Dios, que es la iglesia, hay falsos creyentes profesantes, como lo son Himeneo y Fileto. Se dieron cuenta que nadie se llama Himeneo, tampoco se llama nadie Fileto, nadie le pone los nombres a los hijos. Y hacen bien. Pero entienden, es una ilustración de Pablo hacia lo que venía hablando de Himeneo y Fileto. Así se completa el sentido de este pasaje. Y se entiende la exhortación que es a limpiarse, no de utensilios y de vasijas referidos en el 20, sino de las cosas citadas en el versículo 16 y 18. ¿De qué nos tenemos que limpiar? De personas como Himeneo y Fileto. No de las personas en sí, sino del mensaje que traen, de las falsas doctrinas y de su conducta impía, de su conducta fuera de las cosas de Dios. Y Pablo no dice que debemos limpiar a otros. A veces este texto es para, sino que debemos limpiarnos a nosotros mismos. Dice, si alguno se limpia, en ningún momento está diciendo limpien a los demás de estas cosas. Entonces, si alguno se limpia de esto, esta es una acción personal, algo que nosotros tenemos que hacer y nosotros tenemos que limpiarnos de aquellos que traen falsas doctrinas, de aquellos que hablan pseudo doctrinas, pseudo verdades.
que están cercanas a las de Dios, pero tienen su impronta personal, qué sé yo, podemos ver, hay verdades truchas como hay verdades de la salada, hay gurúes del internet que te muestran y que te dicen, hay actores de cuarta que te tratan de decir, no, la verdad es esta, hay periodistas que son de cuarta también, que intentan establecer lo que es la verdad, predicadores, maestros, disfrazados de luz. Y a veces hay verdades que son, más que verdades, son tradiciones. A veces más que verdades o más que la verdad son razonamientos. Y a veces más que la verdad son modas. Y nosotros tenemos que limpiarnos de estas cosas. Y yo que quería predicar 45 minutos. Entonces, para terminar, la verdad no es relativa. No depende de nuestros deseos, la verdad no depende de nuestros sentimientos, la verdad no depende de nuestro intelecto. La verdad no cambia en función de si estoy en el cargo o quién está en el cargo. La verdad no es lo que más me conviene hacer ahora o no me conviene hacer. La verdad no es lo que me hará ver mejor. La verdad es la verdad. Si Dios dice algo, lo creas o no, lo entiendas o no, te guste o no te guste, eso es verdad. Punto. Fin. Sigamos. Y después dice, Dios es bueno. Hagamos este razonamiento como al principio. ¿Dios es bueno? ¿Sí o no? ¿Dios puede mentir? No. ¿Dios dice la verdad? Sí. Entonces, si Dios dice la verdad, también la verdad es buena, aunque no te haga sentir bien, aunque no nos haga sentir bien. Podemos agarrar el pasaje horrorífico, es una moledora de carne, es como entrar nosotros de cabeza en una picadora de carne. El sermón del monte, poner la otra mejilla, caminar la segunda milla, ojo con los ojos, tenés que dar, tenés que orar, tenés que... Esos estándares que están, que no es que no los entendemos, pero nos gustaría que Jesús nos los haya dicho. Nos gustaría mejor que Jesús no haya dicho eso. Y entonces nuestra gimnasia empieza a decir, bueno, pero la otra mejilla depende cuándo, depende dónde, depende cómo. Intentamos intelectualizar la verdad. La verdad está ahí y es accesible. No está inaccesible, la verdad está accesible. No importa si es moda creerlo o no, no importa si me conviene o no, no importa si es razonable. Todo lo que desafíe la verdad de Dios, no hay que creerlo. Hay que ponerse firme, y decir, esto no es la verdad de Dios. Por lo menos para nosotros, no entrar en discusión, porque ya vimos que no aprovecha para nada, pero sí en nuestra puerta de entrada al corazón, ponernos tercos si se quiere, en vez de tercos o necios con cosas que son mentiras, pongámonos tercos con cosas que quieran entrar en nuestras vidas y no son verdad. Porque este señor sigue siendo un mentiroso, este señor sigue diciendo mentiras y este señor nos conoce desde la fundación del mundo. Hay que desenmascararlo y tenemos que limpiarnos. Iglesia, limpiémonos de las palabrerías, de las cosas que no llevan a nada. Y lo más importante es predicar el Evangelio de la gloria de Cristo. Papá, venimos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por la exhortación. Gracias por, si se quiere, en algún momento el reto, si se quiere, en algún momento la disciplina.
que nos querés imponer en nosotros, pero sabemos que es para nuestro propio bien, sabemos que es para que nosotros podamos andar libres, porque el enemigo nos quiere en ese lazo, nos quiere de rehenes, nos quiere cautivos de esas mentiras, de esos pensamientos que no tienen nada que ver con tu verdad, Dios. En esta mañana rechazamos todo aquello que no provenga de vos. Ayúdanos a empezar de nuevo, ayúdanos a hacer borrón y cuenta nueva y empezar a analizar junto con tu espíritu, papá, junto con el Espíritu Santo, analizar las propuestas que vienen de afuera y ponerlas bajo la lupa de tu verdad, de la verdad, de Cristo Jesús. Si no pasan la prueba, que tengamos la suficiente capacidad intelectual, espiritual y de la voluntad para deshacernos de eso. No dejar que entre en nuestro corazón porque lo tenemos que cuidar sobre todas las cosas. No queremos que esas mentiras nos maten, corrompan o endurezcan el corazón. En esta mañana te ponemos nuestro corazón en tus manos. Límpialo de vanas palabrerías, de cosas profanas, de mentiras que hemos dejado de entrar. En esta mañana te pedimos una limpieza, papá, que nos ayudes en esta limpieza. Yo sé que vos nos pedís que nosotros nos limpiemos, que seamos maduros para poder entender que ya nos tenemos que bañar solitos, ya nos tenemos que limpiar solitos en lo espiritual. Pero te pedimos tu ayuda. Si estuviéramos rojos como la grana, si estuviéramos llenos o si tuviéramos alguna de esas mentiras, queremos salir blancos de tu presencia para poder ser instrumentos en tus manos y de poder llevar este evangelio de la gloria de Cristo a quien nos escuche y descansar en vos, de que como obreros hemos sido aprobados en tu presencia y que no tenemos de qué avergonzarnos. Gracias, papá. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.